Yo soy María Blanco, soy psicóloga deportiva en Team Psicología, que es un equipo de psicólogos deportivos que trabaja pues, tanto en deporte profesional como amateur, como base y desarrollo, y poco más. Pues yo realmente, es verdad que mientras era futbolista hubo momentos de mi vida en los que pues, tuve situaciones de gestión complicadas y me alejó un poco del deporte, no quería dedicarme realmente al deporte, pero bueno, luego decidí estudiar psicología porque me interesaba mucho toda la parte del comportamiento humano y acabé otra vez volviendo a lo que realmente me apasionaba, me gustaba, que era el deporte, y acabé haciendo pues, el máster de psicología del deporte y dedicándome de forma más específica y concreta a ello. Sí, el mundo del fútbol es complejo en algunos sentidos. Yo es verdad que como era futbolista y aparte soy entrenadora titulada UEFA, pues me da pie a conocer más y poder entrar y saber cómo se vive desde dentro todo ese mundo, desde los más pequeños hasta los mayores. Pero bueno, es un contexto un poco difícil, sobre todo en cierta medida a nivel mujeres, a nivel deporte femenino es complejo entrar. Yo he tenido pues, la suerte de compañeros que me han valorado muchísimo, compañeros que me han dado oportunidad, tanto entrenadores como directores deportivos, y eso pues, me ha llevado a ir creciendo desde de clubes más pequeñitos, más familiares, hasta poder situarme en fútbol profesional, en México, también en España, en diferentes sitios, que ha sido sobre todo, como digo, gracias a compañeros que han confiado en mi valor y en mi labor por encima de otras situaciones. Es verdad que el fútbol al final es el deporte mayoritario para mí por muchas razones, por ser el deporte que más importancia se le da en cierta medida o económica o social en España. Me dedico a ello porque me apasiona, porque es el deporte que juego desde pequeña y porque es el deporte en el que me he formado como entrenadora y me he formado en diferentes situaciones, pero trabajo en todos los deportes, trabajo tanto individuales como colectivos. Sí que es verdad que los deportes colectivos como el baloncesto, el balonmano, el vóley, este tipo de deportes son los que más me gusta trabajar, más especializada estoy y más conocimientos tengo para ello, pero bueno, trabajo en todos, la verdad, en gran gama de ellos. Aquí es súper importante entender que todo perfil, ya sea de futbolista, deportista, de cualquier situación, necesita una evaluación. Todos somos un mundo y nos comportamos en nuestro contexto, y la situación es la que va a marcar pues, cómo respondemos, qué variables tenemos más dominadas, menos dominadas. Entonces se realiza a través de una evaluación, ya sea si puede ser individual con una sesión o dos, de entrevista, de conocimientos, de patrones, mucho mejor, y si no tenemos esa posibilidad, pues tenemos herramientas de cuestionarios, de diferentes situaciones que nos ayudan a evaluar y por lo menos filtrar qué necesidades puede tener a corto plazo y en un primer momento ese deportista con el que trabajamos. La gestión de momentos y emociones es la base. Sí que es verdad que siempre insistimos en algo, la psicología deportiva no está para trabajar ante problemas, está para trabajar realmente en los mejores momentos como un entrenamiento más. No hay que esperar a estar lesionado para entrenar físicamente, pues esto es exactamente lo mismo. Más bien, cuanto mejor es nuestro momento, mejor aprendizaje vamos a tener de ciertas habilidades que van a aumentar lo que podríamos llamar como fuerza mental o fortaleza individual de cada patrón. Entonces, realmente, si estoy en un buen momento, pues es buen momento para aprender a gestionar estrés, es buen momento para aprender a comunicarme mejor, es buen momento para gestionar mejor los errores. Sí que es verdad que muchos deportistas acuden en malos momentos y también se gestiona a raíz de ahí, pero el mejor momento es cómo entreno cuando mejor estoy para estar todavía mejor o prepararme para las situaciones futuras que voy a vivir. Bueno, el deporte es así, la vida también creo, pero el deporte realmente te va a traer no tanto malos momentos, sino situaciones que gestionar. Es decir, yo estoy en un buen momento con 14, 15 años, buen rendimiento, me van a subir a un equipo superior o me van a subir a una competición superior, ya no voy a ser tan bueno, ya no voy a tener todo tan fácil, o me voy a encontrar a un entrenador al que no le gusto tanto, o me va a pasar algo a nivel personal que no voy a saber gestionar. Entonces ese buen momento en el que aprendo habilidades que me van a preparar para
no los malos, sino mayores dificultades que siempre va a haber, o me voy a lesionar, pues voy a estar mucho más preparado a través de un buen momento. En un mal momento siempre es más difícil prepararte para el futuro. La realidad es que, sobre todo en ciertas edades, pero en el deporte en general, el entrenador o la entrenadora es la figura principal de influencia en los deportistas. Es el que decide o la que decide, más tiempo pasa y más va a importar los comentarios que hace respecto al rendimiento del jugador o la jugadora del deporte que sea. Eso quiere decir que si no trabajamos con el entrenador, estamos perdiendo mucho foco de acción. Para nosotros, cuando trabajamos en clubes o con entidades, la principal figura de acción es el entrenador o la entrenadora, porque a través de ella llegamos a los 12 deportistas por equipo, 20, 24, según el deporte, llegamos a todos ellos a través de cómo enseñar a gestionar emociones, cómo gestionas tú tus propias emociones, cómo puedes tolerar la frustración, qué tipo de objetivos pones a tus deportistas, qué tipo de tareas estás poniendo, cómo estás gestionando o potenciando su motivación. Entonces, la figura principal siempre va a ser el entrenador. Cuanto más se trabaje con los entrenadores, mejor efecto vamos a tener sobre todos los deportistas, porque llegamos a todos. Entonces, para nosotros es una figura esencial. ¿Es diferente que con el deportista? Obviamente sí, pero realmente las variables que se manejan son un poco las mismas, solo que en situaciones diferentes. Es decir, el futbolista o el deportista tiene un estrés por unas razones y el entrenador las tiene por otras. Tengo miedo a fallar un tiro libre y el entrenador tiene miedo a equivocarse en una decisión. Tengo miedo a hacer una doble falta, pues el entrenador está teniendo otro tipo de miedos, ¿no? Entonces son simplemente adaptarlo a la situación. Pero para nosotros el entrenador es el agente fundamental en todo esto. Todo depende del proyecto que sea. O sea, es decir, es diferente trabajar en un club centrado más en la formación y en el disfrute que un club centrado en el desarrollo canteras, que un club de alto rendimiento, un equipo de alto rendimiento. El día a día cambia mucho. Si nos vamos al alto rendimiento, tiene más que ver con qué nos ha pasado y cómo vamos a afrontar la nueva situación, porque vives día a día. Es un poco una planificación general, pero también el día a día cómo está surgiendo. Si estamos apostando por la formación, pues tiene mucho más que ver con hacer jornadas colectivas, con estas formaciones a entrenadores, con reuniones que podemos tener ante conflictos que estén surgiendo. Y si es una cantera, un poco en la misma línea del de formación, ¿no? El día a día sería llegar, observar mucho, detectar talento que luego puede explotarse de alguna forma, formar a ese jugador individualmente, desarrollar habilidades que le van a venir bien. Pero cambia un poco más, sería diferente planificar por el desarrollo que actuar por el rendimiento, por así decirlo. A nivel de élite, cada deporte tiene sus variables más importantes. Por ejemplo, el baloncesto, una variable súper importante es el control de activación. ¿Qué hago cuando estoy en banquillo para cuando salgo, luego vuelvo a entrar? Hay esa variabilidad. En cambio, en el fútbol, por ejemplo, estoy mucho tiempo en banquillo y solo salgo en un momento dado, o entro en banquillo en un momento dado, ¿no? Entonces, cambian las variables que actúan en cada situación y en cada deporte. Eso hace que las técnicas puedan ser diferentes. Sí que es verdad que preparar una rutina precompetición, hacer un buen establecimiento de objetivos para tu plan de partido, anticipar dificultades, esas variables adaptadas a cada deporte, o esas técnicas, perdón, adaptadas a cada deporte, nos van a ayudar siempre y van a trabajar en ello. Pero cada deporte luego tiene su especificidad y por eso es tan importante conocerla. Y por eso es tan importante cuando comento que los deportes colectivos son un poco lo que más conozco, más trabajo, porque importa conocer el deporte. La importancia que se le da a la salud mental en general, sí, creo que sobre todo desde la pandemia se ha notado muchísimo cambio en cuanto a la naturalidad, la normalidad. No sé, en mi día a día cada vez conozco más gente que me pregunta por recomiéndame un psicólogo, necesito esto, me pasa esto. En el deporte también, porque han salido referentes que han hablado de que trabajan esto en su día a día, entonces hace que lo normalicemos mucho más. Y también lo hemos notado en la accesibilidad, es decir, cada vez es más fácil entrar a un vestuario, el deporte que sea, y que no parezca que vayas allí a solucionar problemas, que realmente vas allí a
aportar como aporta cualquier otro miembro del cuerpo técnico, a enseñar estrategias, a formar a los deportistas, a los entrenadores, y ya no existe tanto eso de es que si viene un psicólogo es que estamos mal, ¿no? Entonces creo que el mayor punto que yo he notado es en cuando entras, más que en la gente que nos reclama, más bien cuando entras cómo reacciona la gente. O sea, el estigma realmente se ha reducido muchísimo, todavía queda, sobre todo en deportes masculinos por encima de los femeninos. Existe mucho estigma de miedo a decir que trabajas con psicólogo, que estoy hablando con ella o con él, pero bueno, va mejorando muchísimo. Repito, los referentes son esenciales. Animo aquí a todos los deportistas que trabajen con psicólogos deportivos o psicólogos clínicos a decirlo, porque ayuda de verdad muchísimo. Pero sí que es verdad que el estigma se reduce, que a la hora de sentarte con un deportista entiende ya mucho más qué vas a hacer. Ya no piensa que vas a trabajar traumas, que no lo hacemos, vamos a trabajar por y para su rendimiento y bienestar, y lo entienden un poquito más antes de que entres. La ansiedad es uno de los temas que creo que más preocupa a nivel social y que en el deporte más nos encontramos. ¿Qué sucede? Que lo normal es que cuando los deportistas son pues pequeños, 8 o 9 años, se pongan un poquito nerviosos y aprendan a manejar eso poco a poco. ¿Dónde empieza a estar el problema? Como pasa en la sociedad, cuando no consigo rendir y disfrutar a pesar de la ansiedad, porque todos nos enfrentamos a ansiedad en nuestro día a día y en el deporte exactamente igual. Entonces, cuando ese jugador o jugadora ya no está consiguiendo trabajar con ello o está jugando a pesar de, es decir, no está disfrutando, está provocando realmente malestar, es cuando aparece el abandono, cuando aparece la baja de rendimiento, cuando aparece el malestar, y eso ya empieza a ocasionar pues unos síntomas de muchísima fatiga durante el partido, no quiero entrar, prefiero huir de esta situación, y eso ya son indicadores que debemos alertar, porque aunque no le pongamos el nombre, nos va a llevar al abandono seguro y al no disfrute, y es un poco el efecto que tiene. Pero la ansiedad precompetitiva es muchas veces útil. Si yo no me pongo un poco nervioso, si yo no siento un poco de activación, tampoco voy a rendir bien. Por lo tanto, es un poco cómo la voy manejando y cómo la voy gestionando y enfocando. De todos los deportistas está seguro que tienen ansiedad precompetitiva, y si no la tienen, algo está mal, algo está mal. Las lesiones deportivas tienen causalidad multifactorial, obviamente, y hay variables psicológicas como por ejemplo el nivel de estrés, que han demostrado bastante relación. Es decir, un deportista con altos niveles de estrés tiene más probabilidades de lesionarse y más probabilidades de recaer tras una lesión, que son estas lesiones recurrentes que suceden. Y esto desde pequeños hasta mayores, o sea, desde élite hasta amateur, hasta desarrollo, lo que queramos. ¿Cómo podemos trabajar? Aquí hay un problema, es que cuando me lesiono dejo de trabajar, dejo de hacer lo que me gusta, Joder, si nosotros nos evitasen llevar el día a día cuando nos lesionamos, nos pasaría igual. Lo que pasa es que eso solo ocurre en el deporte. Lo normal es que con una lesión normal, media, tú a las semanas ya puedas estar realizando la actividad que te gusta, disfrutas y que además te hace tener esa identidad. Los deportistas de élite son deportistas. La persona a veces se olvida. Entonces ese trabajo de, oye, que tú eres más cosas que deportista, es muy importante, y ese establecimiento de objetivos de, ok, me ha sucedido esto, que no me gusta, que no es agradable, que lo tengo que pasar, que no depende de mí, porque tiene muchos factores, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo para volverme igual o mejor que lo que estaba? ¿Qué voy a hacer yo para gestionar todas estas emociones? ¿Y qué voy a hacer yo para conseguir evitar lesiones futuras en un momento dado? Entonces, por un lado, trabajar esa identidad, que no solo eres esto, sino que eres más cosas. Y dos, cómo voy a aprovechar esto o dónde me voy a enfocar para ir paso a paso creciendo dentro de la situación, que no es agradable, obviamente. Pues realmente esto es como la sociedad en general. Si nos preguntasen ¿hay que trabajar de adulto cuando aparecen los problemas? O cuanto más nos formemos en gestión emocional, en gestión de la ansiedad, en gestión del error, en tolerancia a la frustración, más preparado voy a estar. Para mí es la segunda, es decir, si los clubes o los deportistas apuestan desde pequeños por aprender estas habilidades, cuando lleguen realmente a las dificultades y a los momentos difíciles, ya van a tener esas habilidades y esas estrategias aprendidas en su caja de herramientas, ya van a poder sacar
20 herramientas cuando otros a lo mejor no pueden sacar nada. ¿Cuál es el problema? Que sí que es verdad que no podemos tratar a los niños o niñas como deportistas de élite, es decir, no tiene sentido que trabajes con un psicólogo sí o sí semanalmente solo para aprender, pero cierta parte de formación, de tener sesiones de vez en cuando, de poder aportar ese plus de aprendizaje de herramientas desde muy pequeños, te hablo desde 8 o 10 años, es algo súper importante y sobre todo son los clubes también los responsables de apostar por esto, de que haya una formación para todos sus deportistas en cosas que les van a ayudar en su día a día como deportistas, pero sobre todo les va a ayudar en su futuro y en su día a día como adultos responsables y que se van a enfrentar a esas situaciones. Sí, totalmente, tanto en cómo gestiono mis propias variables y cómo gestiono mis propias emociones, a cómo ayudo a otros a gestionarlas. O sea, tienen un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Sé que los cursos de entrenadores de la mayoría de deportes incluyen asignaturas de psicología que en mi opinión se quedan muy cortas porque no es suficiente. Entonces sí que creo que es un área muy importante el saber cómo me gestiono primero y cómo puedo ayudar a otros a gestionarse, porque a través de su formación pueden tener un gran impacto en los deportistas. Creo que todos los que hemos sido entrenadores tenemos el recuerdo de jugadores o nos encontramos a jugadores y jugadoras que nos dicen pues me acuerdo de ti por esto. Pues a mí me hubiese encantado saber lo que sé ahora cuando yo empecé a entrenar con 16 años, hace ya 14 años, me hubiese encantado saber lo que sé ahora para poder ayudarles un paso más allá, a pesar de que seguro que les ayude mucho, pero también hice muchísimas cosas mal por falta de conocimiento y falta de formación. Como he comentado, las variables que influyen en cada deporte son diferentes, pero las técnicas que utilizamos son muy parecidas. Es decir, si yo voy a utilizar una relajación, es la misma relajación para deportistas que compiten en deportes de equipo como deportistas que compiten en deportes individuales. Si voy a trabajar una rutina de pensamiento, igual. ¿Qué cambia? ¿Cómo la enfoco? ¿Dónde la utilizo? Y sobre todo los momentos donde más van a influir. Por ejemplo, el tenis. En el tenis voy a tener un tiempo entre primer y segundo saque, voy a tener un tiempo entre puntos, a veces el tiempo lo maneja el otro, a veces lo manejo yo. En baloncesto pues voy a tener entradas y salidas, voy a tener tiros libres, que el tiempo tampoco lo voy a dominar yo, voy a tener tiempos de revisión incluso cuando llego a ciertas categorías, el VAR en el fútbol, voy a tener diferentes situaciones que hace que influyan diferentes variables. Pero las técnicas se parecen mucho y el objetivo es el mismo, que es vivir las emociones, vivir las respuestas de ansiedad, de estrés, de estoy triste, tengo miedo, y aprender a enfocarlas en los momentos que debo enfocarlas. Las técnicas van a ser las mismas, solo que se van a aplicar de diferentes formas según las variables que influyen y los momentos. Bueno, la gran respuesta de los psicólogos siempre va a ser depende. No es que no sepamos, sino que es que depende del contexto y de la persona. Un deportista individual muchas veces dicen que sí, tengo toda la responsabilidad, pero eso también ayuda, porque en un deporte de equipo me estoy jugando una final y es mi compañero el que ha fallado el penalti. ¿Cómo tolero que otro falle y haga que yo no gane? ¿O cómo tolero que yo falle? Entonces, por un lado, puedo sentirme más responsable, por otro lado no. Entonces depende más bien de la persona y del contexto y de la situación. Hay situaciones muy difíciles de tolerar en equipos y hay situaciones muy difíciles de tolerar en individuales que hacen que la personalidad y la respuesta y el patrón de comportamiento se adecue también a esas situaciones. Entonces, ¿cuál es más complejo a nivel mental? No lo sé, no tengo la respuesta. Sé que todos tienen su complejidad, todos deben entrenar y es verdad que en deportes individuales quizás se le da importancia antes por esa responsabilidad que tienes del control de tus emociones. Porque es verdad que en un deporte de equipo, quizá yo ahora estoy muy nervioso, pues paso más rápido el balón y otro me lo soluciona, pero no está rindiendo correctamente, entonces tampoco está siendo útil. Pero bueno, pueden solucionar el partido y el resultado puede llegar al mismo, aunque tu rendimiento no. En cambio en el tenis, si yo estoy nervioso no puedo hacer otra cosa, ¿no?
Pues realmente Train Your Mind nace hace 7 años, estábamos haciendo el máster de Psicología del Deporte en la Autónoma y nace a través, realmente la idea nace de otros compañeros y lo creamos 7 compañeros que decidimos meternos en este proyecto de locura. Ha variado mucho, ha sido muy complicado, ha salido gente, ha entrado gente, pero vamos, siempre los fundadores van a ser siempre los importantes porque fueron los que se atrevieron a todo esto, los que también me englobaron a mí dentro del proyecto y nació un poco pues de la ilusión de 7 personas que creíamos en la psicología deportiva, creíamos en cambiar el contexto deportivo y en ayudar a los deportistas y nació a raíz de eso. Seguramente algunas ideas o sueños que teníamos en ese momento se han cumplido, otros han cambiado porque hemos conocido más lo que es el mundo, pero la verdad que esos primeros pasos que se daban para cambiar el contexto deportivo siguen surgiendo, siguen existiendo y estamos muy en la línea de lo que se creó en ese momento, que fue a través de una ilusión que teníamos 7 personas haciendo un máster, la verdad. Esa pregunta es difícil, pero yo quiero seguir dedicándome al fútbol profesional, sin duda. Quiero seguir trabajando tanto individual como con equipos. Sobre todo me gustaría seguir entrando en cuerpos técnicos y al final, pues, ¿por qué no llegar a justo pues, a ganar todo lo que se pueda ganar con esos equipos? Sea lo que sea, si es la Liga Mexicana, si es la Champions, disfrutar de esas competiciones como psicóloga, que es lo que más me gusta. Yo la verdad que he tenido, como he dicho antes, compañeros y gente alrededor que me ha ayudado mucho. No soy ningún ejemplo, ni podría ponerte ni de superación ni de historia random, pues porque he tenido mucha suerte de dónde he nacido, de cómo he nacido, de cómo he podido trabajar. Y no tendría mucha historia. Si tuviese que contar alguna, pues todo ese desarrollo de cómo entrar en un deporte a priori o que se entendía como más de hombres, pues ese día a día que he podido tener de trabajo, pero que ha partido mucho de la suerte, del acompañamiento de los compañeros que me han impulsado y que han confiado en mí. Entonces no tendría mucha historia que contar.